todos lo han podido apreciar a través de su currículum y muchos seguramente la conocen. Es una pionera en esta materia y una experta en la cuestión, así que para mí va a ser un orgullo darle la bienvenida a Victoria en esta conferencia del día de la fecha en la Escuela de Capacitación Judicial. Así que bienvenida, Victoria. Te cedo entonces la palabra. Simplemente antes de arrancar y no interferir luego en la videoconferencia, les voy a pedir a todos que mantengamos el micrófono silenciado para no interrumpir la conferencia y que a los efectos de cualquier consulta, consideración o planteo que quieran trasladar a la doctora, en el chat lo podemos ir asentando, volcando así las inquietudes, y al final, cuando la doctora termine, vamos en todo caso a ir respondiendo esas consultas en base a lo que ella vaya disponiendo. Bueno, ahora sí, entonces, sin más, te doy la palabra, te cedo la palabra y bienvenida. Bueno, ante todo, gracias Paula, la doctora Paula Castro, la jueza Paula Castro, a quien tengo el honor de conocer hace muchos años, cuando ella era muy joven y era secretaria, ¿no? Y yo no era tan joven. Gracias por introducir esta temática, porque creo que no se dan cuenta, o por ahí sí se dan cuenta, pero es la temática que ustedes, que muchos de los que pertenecen al Poder Judicial, los que trabajan, los operadores jurídicos, van a tener que empezar a aplicar. Y ya lo tenemos con el primer fallo, el primer caso, que es Sidney, que es una perrita que era hija de unos concubinos, y se logró en la sala J un acuerdo. Está bien, era una audiencia, un acuerdo que no estaba en juego del orden público, todo lo que uno quiera, pero ya tuvieron que decir que había un régimen de comunicación para un perro entre dos personas que habían convivido no siendo esposos. Y estos temas les van a empezar a llegar y llegar, porque les prometo eso. Y ustedes van a tener que empezar a utilizar desde la imaginación hasta su mundo pretoriano, porque no tienen leyes. Y acá el tema de el juez debe decir derecho, y si no es, tenemos la analogía, y si no, van a tener que empezar a usarlo. Y bueno, a eso los invito con todo esto, mientras tratemos de hacer leyes para que no tengan también que estar creando tanto pretorianamente. Pero bienvenido a todos esos jueces y juezas, secretarios, secretarias y todo aquel personal que se anime, y abogado que se anime a interponer estas demandas, porque de esto depende la salud de muchos de los animales no humanos, no solo del mundo penal. Yo me voy a plantear un poco, los voy a poner en tema, voy a tratar de no aburrirlos. La idea es, les voy a explicar qué es PGS, es Proyecto Gran Simio, es una organización internacional, nada más para que sepan qué es. Y después les cuento un poco sobre Sintiencia, sobre lo que venimos a hablar, un poco de lo que es el antropocentrismo, un poco de esta parte filosófica, y después nos metemos directamente en qué derechos tienen los animales, si tienen derechos, dónde están parados, y si deben tener derechos, ¿sí? ¿Cuál es la consideración que tenemos que tener? Yo ahora entro a mi presentación, como me dijeron, yo no soy muy canchera en Meet, reconozco que soy más Zoom, pero no importa. Díganme que lo están viendo. Sí, ahí se ve perfecto, Victoria. Perfecto. Ok. Bueno, esto es evidentemente para ustedes, y este es el logo de nuestra materia, ¿no? Que yo soy muy, me encanta el logo de nuestra materia. Sigo. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que es un ser sintiente, ¿no? ¿Y por qué nos importa la sintiencia? Nos importa la sintiencia porque es una parte de los seres vivos en los cuales lo que nos va a llamar es una capacidad de tener sensaciones físicas, psicológicas, como el miedo, la felicidad, la alegría, el sentir dolor y placer. Y después vamos a llegar a una convención que vamos a llegar más tarde, en la cual vamos a ver que los animales no humanos, digo animales no humanos porque trato de diferenciarnos, vamos a hablar de dos tipos de animales. Todos estamos en un reino animal. Nosotros los humanos somos animales, somos
primates, somos homínidos y somos humanos. Y los otros serán animales, qué sé yo, primates, homínidos y orangutanes, y otros serán animales, cánidos y zorros, y así podemos ir dividiendo cada especie animal, en la cual lo que hace el derecho animal es interesarse de cada individuo de cada especie, con lo cual tenemos muchísimos individuos porque superan los 7.700.000 de la especie. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y sí, la base que vamos a tomar es la sintiencia y vamos a ver después cómo esto va a quedar fijado en el fallo Sandra. Acá lo que yo le estoy haciendo es un pantallazo, esto después yo se los dejo para que, no es que sea una gran obra de arte mi PowerPoint, pero bueno, sirve por lo menos para algo. Y acá es un poco las posturas que existen. Las posturas que existen de la sintiencia aplicada a la ética animal, hay muchas. Yo saqué dos que me interesaban. Uno es el antropocentrismo, es decir, todo lo que se considera en la sintiencia depara en el humano. Es decir, el humano es lo único que tiene una consideración moral distinta a las otras especies y por lo tanto merece que tenga una consideración legislativa. Y la pregunta de este antropocentrismo es, ¿todos los humanos? Hoy diríamos que sí, pero tengamos en cuenta que no todos los humanos tuvieron esa misma consideración moral en el transcurso del tiempo, y esto lo podemos ver fácil en las féminas, en los hombres de color, en los niños, o sea, no todos fueron en distintas épocas y fueron entrando a este mundo. Hay otras posturas dentro de la filosofía, yo tomé estas dos porque me parecieron las mejores. La otra, que es la que nos interesa especialmente a nosotros, es el sensocentrismo. Y es un criterio ético que sostiene entidades moralmente consideradas a partir de la consideración de sentir. Si puede sentir, puede ser considerada y es relevante para darle derechos. Esto es lo que tratamos de hacer. Bueno, esto es un poco el marco legal de cuando la Unión Europea en 1997 hace que la sintiencia esté dentro de la ley básica de la Unión Europea, y de hecho muchos protocolos como el de Ámsterdam y requisitos de bienestar animal van a estar dentro de estas normativas y van a llegarse después hasta tener a consideración a los animales hasta en constituciones. La más antigua, la suiza, esto ya lo vamos a ir viendo. Este es un filósofo que es del 1700, por lo cual es bastante antiguo, si bien yo siempre digo que donde yo voy va Jeremy Bentham conmigo, en el cual la pregunta y que hace él es un utilitarista, como ustedes saben, son aquellos que van a considerar en los animales o en cualquiera como esto sirve al humano y todo lo más, y él hace esa pregunta moralmente relevante respecto a si un animal puede pensar. La pregunta relevante no es si puede pensar, estábamos en la época más cartesiana, más kantiana, ¿no? En la cual se consideran los animales máquinas al servicio del humano, sino si pueden sufrir. Y si pueden sufrir, son considerados para ello. Y acá me meto en la personalidad jurídica de los animales no humanos. Y cuando me meto en eso, me voy a meter directamente al Código Civil y después me voy a ir a la persona humana. Y digo, en el Código Civil nuevo, que es de 5 años para atrás, que es un código nuevo, que ya nació vencido, ¿no? Y no es una palabra mía, es una palabra de un hombre que admiro mucho, que es mi titular en Derechos Reales, que nació ya vencido, ya nace con una realidad. En el código 1, en el título 1, va a hablarme de la persona humana, me va a decir, ustedes lo saben como yo, no tengo que contarles desde cuándo nace, cuál es la capacidad, y personalidad y humano son sinónimos. Estos derechos que yo pongo, derechos reconocidos a los humanos, son los 4 pilares de los derechos humanos: la vida, la libertad, la integridad física y la dignidad. Esto no está dentro de este Código Civil, pero se da por hecho, justamente porque si vamos a ver todos los derechos que se preserva el Código Civil a los humanos, vamos a ver que la vida, la libertad, la integridad física y la dignidad van a estar dentro de todo el Código Civil, aquellos derechos en los cuales se nos reconocen a nosotros. El título 2 del título 1 habla de la persona jurídica, ente antiguo si existe, y en el cual todos sabemos que es una creación humana en la cual los humanos decidimos, esto es una fundación, esto tiene tales funciones y esto es una persona jurídica. Yo la creo, yo la
hago morir cuando quiero, ¿no? Pero lo hago contraer derechos y adquirir obligaciones. Adquirir derechos y contraer obligaciones cuando a mí se me cante. ¿Por qué? Porque les van a estar dentro de las pautas de ese estatuto mientras el objeto lo tenga. Esto es así. La pregunta del millón que me hago siempre yo es si tendría que haber existido un capítulo intermedio, que fue la idea, fue la idea dejar un título en el cual hablemos de los sujetos no humanos, de los seres sintientes, como se hablaba en esa época, hace 5 años atrás, 6 años atrás, o no fue la idea. El tema se planteó. Y a los dichos de la misma Ida Kemmelmacher, cuando yo la escuché, cuando se le preguntó, ya hecho el Código Civil, dijo, no nos animamos a meter el tema de los animales. Realmente es una pena, porque lo que estamos todos seguros, y esto nada más con solo mirar el perro que tienen al lado, el gato que está en su casa, o mirar las aves, uno se da cuenta que son cualquier cosa menos cosas, ¿no? Y todos sabemos, especialmente aquellos que nos dedicamos a los derechos reales, que con las cosas hacemos lo que queremos, ¿no? Y va a haber un límite, los límites que nos van a poner la normal tolerancia, los límites que nos pone el código, ¿no? Pero yo si quiero, a mí sí, yo en mi casa la rompo y nadie me dice nada. Pero si yo rompo mi perro, lo mato, ya va a haber un montón de disparadores y de normas que van a salir a defenderme. Acá está un poco qué es un sujeto de derecho, ¿no? Y la persona humana es un sujeto de derecho desde la concepción y por supuesto adquiere derechos. Me voy y digo, los animales no humanos tienen derecho. Y acá la primera pregunta que hacemos, ¿qué es el derecho? Y el derecho es un hecho social y está en el plano del ser, de lo que es, del ser. Y el derecho no deriva las obligaciones. O sea, empecemos a mirarlo. Y esto también es algo que tenemos que empezar a decirlo. Y también tenemos que empezar a ver algo como lo que decía y planteaba Carlos Nino cuando decía que es posible hablar de derechos más allá del derecho positivo. Y él hablaba de aquellos sujetos morales que existían y que podíamos llegar a tenerlos. Y eso lo decía en la década del 80. Y acá vengo con otra, derribando mitos según lo que yo hago, y sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero bueno, yo tengo que planteárselos. A cada obligación le corresponde un derecho. Esta es la frase típica que escucho de cada civilista. Yo me dedico al derecho civil. De cada civilista que yo le hablo de derecho humano. No existe una persona que no tenga obligaciones, que no le corresponda, que no tenga derechos, que no le corresponda obligaciones. Por lo tanto, los animales, vos no le podés otorgar derechos porque no pueden tener obligaciones. Por lo tanto, lo que tienen los animales son intereses. Yo digo, los intereses no van a ser la fuente de ese derecho que yo quiero. Ese interés que yo tengo en elegir no termina después en el sufragio. Y este es el planteo que nos hacemos todos. Primero es una premisa humana, falsa, ya que hay humanos que no tienen obligaciones. Y ustedes me van a decir, no, ¿cuáles? Y yo le digo, pues fácil, los niños, los adultos con ciertas enfermedades, personas con problemáticas cromosómicas, neurológicas. La capacidad se mide, aparte, en el momento, no en la potencialidad. ¿Por qué? Porque la contestación, y todo lo que yo les voy diciendo, porque me lo han contestado, es, el niño puede llegar adulto. Sí, es cierto, y puede morir en el camino. Entonces, la potencialidad no me sirve de que pueda llegar a adulto. De hecho, si yo tengo un montón de seguidores en Twitter, en Facebook y en todo lo demás, y tengo aparte de eso la edad, tengo todo para poder ser presidente, no significa que potencialmente, y estoy en un partido político, potencialmente puedo ser presidente. Pero que yo sea potencialmente presidente no significa que yo pueda ir a la Casa Rosada y decirle a los granaderos, déjame entrar, quiero sentarme en el sillón de Rivadavia para ver cuando yo sea elegida presidente, ¿cómo es esto? Porque potencialmente lo puedo hacer. No, se mide en ese momento. En ese momento no soy presidente y por lo tanto no puedo hacer eso. Y esto pasa lo mismo en los niños, pasa lo mismo en las personas con ciertas enfermedades. Con lo cual, eso de que cada derecho conlleva una obligación es una falacia. Lo otro que se vienen a decir es, obviamente, no vamos a discutir, porque esto lo podemos acordar y decir, los animales no humanos, o sea, los otros animales, ¿no? Que no seamos nosotros, son sujetos morales. Esto
muchos, especialmente, aunque ustedes no crean, la gente más cerrada en esto son las que se dedican a derechos humanos, ¿no? Es interesante porque son ellos los más cerrados. Y son, pero los sujetos morales me lo aceptan, es como que algo que está, te lo acepto, ¿no? Lo que no les gusta es que digan que son personas. Pero sujetos morales sí, ser sujeto también, pero ¿qué pasa? Yo acá vengo y le digo, ¿sabes qué pasa? Mira, desde el 7 de julio del 2012, un grupo de neurocientíficos de diferentes partes del mundo se juntaron en Cambridge. Y delante de Stephen Hawking, su vocero fue Philip Love, dijeron que la ausencia del neocórtex no impide a un organismo experimentar estados afectivos y autoconciencia. Es decir, los animales no humanos, como mamíferos, aves y muchas otras especies, al poseer sustratos neurológicos, son conscientes de sí mismos y tienen intereses propios. Señores, se acabó esto de que los animales no tienen conciencia y no sienten. ¿Por qué? Porque la ciencia habló. Y cuando la ciencia habla, los que hacemos derecho, lo único que podemos hacer es ver cómo se legisla, se defienden los intereses de estos seres. Acá, esto es un trabajo que siempre hago, de hecho está en el manual, pero que siempre hemos salido de las clases, ¿no? Que siempre planteamos cuáles eran las diferencias que siempre se ponían entre los animales humanos y los animales no humanos. Y si vamos viendo las diferencias, vamos a ver que la única que realmente nos hace la diferencia es la ética. Se los adelanto y les voy contando. Decimos, los humanos tenemos raciocinio, es una facultad de la mente que permite entender, tomar decisiones. Yo les diría que los animales también toman decisiones, ¿no? De hecho, ¿por qué camino van? No es instintivo. ¿Mm? Conciencia, bueno, ya la declaración de conciencia de Cambridge, ya esto nos dejó aclarado que los humanos y los animales tenemos conciencia, por lo menos algunos tienen sintiencia y algunos tienen autoconciencia. La pregunta del millón es, pero ¿pueden hacer cálculos algebraicos importantes? Y la contestación es, discúlpenme, si en eso vamos a basar la conciencia, ¿no? Les quiero decir, o el discernimiento, ¿no? Vamos a encontrarnos con un problema grave. Yo no puedo hacer cálculos algebraicos complejos, por lo tanto yo tampoco pertenecería a los humanos. Al lenguaje, los animales también tienen lenguaje, que lo entendamos o no es otra discusión. Somos bípedos y ellos no. Bueno, depende de la especie. Y a veces hay humanos que no son bípedos nunca, porque tienen problemas por los cuales nunca puede pararse en dos pies. Pero potencialmente podría. Las capacidades se miren en un momento. Dejémonos de hacer esto del potencialmente, porque potencialmente todos podemos ser genios. Sociabilidad. Bueno, la sociabilidad en muchas otras especies trabajan en comunidades, tienen orden jerárquicos, ¿no? O sea, sociabilidad, eso también existe. Intereses propios. Y también ellos tienen intereses propios igual que nosotros. Lo que pasa es que no coinciden sus intereses con los nuestros. De hecho, a ellos no les interesan hacer contratos de trabajo, no les interesan hacer votar, no les interesa un montón de cosas que a nosotros nos importan. A ellos no les interesan. ¿Mm? Discernimiento. El discernimiento es un juicio de distinguir lo bueno y lo malo. Ellos distinguen. Y aparte es una facultad que aprenden los humanos y que cambian. Lo bueno y lo malo cambia de acuerdo a las épocas. Bueno, derechos y obligaciones, como sabemos, hay muchos humanos que no tienen obligaciones. Capacidad, muchos humanos tampoco tienen una capacidad diferenciada, eso también lo sabemos. Con lo cual, no son ninguna de estas características relevantes para diferenciarlos con los humanos. Decimos, pero los humanos tenemos ética. Bueno, algunos humanos tienen ética, esta sería mi frase a seguir. Digo, sí, pero la ética es una construcción humana que cambia de acuerdo a los tiempos. Entonces, no podemos decirle a ellos que tengan la misma construcción humana. Ellos tienen su construcción de acuerdo a su especie, ¿no? Y dentro de su especie, su raza también. Y acá me voy a ir a lo que dice Horta con respecto a la palabra persona, porque también tenemos este problema. No queremos llamarlos personas no humanas. ¿Por qué? Porque no, personas somos los humanos. Persona es polisémica la palabra, es decir, tiene más de un sentido. Tiene un sentido coloquial, tiene un sentido metafísico, tiene un sentido moral. Uno puede ser agente moral, consideración moral, tiene un sentido jurídico, ¿no? Con lo cual, yo les diría que persona puede ser lo que queramos, cuando queramos, y no tenemos por qué enseñar y decir que persona es igual humano. Ese es el primer error que cometemos al tenerlo como un atributo de la personalidad. De hecho, uno dice,
tiene esa concepción de que lo humano es lo bueno. Cuando decimos, tiene un pensamiento humanitario. Bueno, yo les quiero contar que hay muchos humanos que se dedican al tráfico de personas y a la trata de personas, ¿no? Entonces, no, lo humanitario no es lo bueno. Este es un sentido que le damos nosotros a una palabra, está bien, pero que tengamos esto de ese sinónimo como humano bueno, no, hay humanos malos, ¿no? Acá me voy a algo que me parece interesante para que tengan en cuenta que en el mundo han decidido qué es sujeto de derecho y para también desmistificar que no pueden ser sujetos de derecho. Sujeto de derecho puede ser lo que se quiera. Y de hecho así lo ha entendido Colombia con su sentencia en el 2016 sobre el río Atrato. Lo entendió Nueva Zelanda con el río Whanganui en el 2017. También lo entendió Nueva Zelanda con un parque natural, el Toboe, en el 2014. El Ganges y múltiples afluentes también fueron considerados personas jurídicas. El Ganges, uno de los ríos más contaminados que existen, y díganme cuál es la obligación del Ganges. La naturaleza, en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, se extendió la Constitución del África subsahariana, Australia, Canadá, India, Nepal, Nueva Zelanda, Egipto, Suiza. O sea, también se las considera sujetos de derecho. Libros y templos sagrados y deidades en la India hay a montones, no me entraría. Y los tres casos que más me interesan: la orangután Sandra, la chimpancé Cecilia y el fallo Shinlock Marina sobre denuncia, juzgado de garantía de transición de la ciudad de Diamante del 2018, donde la jueza, en un juicio penal, dijo: los animales son sujetos de derecho cuando se estaba tratando un caso de maltrato de un perro. La abogada se llama Karina Ozón, es una abogada de esa zona, y que llevó a cargo sobre un tema de maltrato y terminó el tema de un perro que había sido maltratado, si bien tenía un cuidador responsable. Y quiero contar que nosotros también hacemos un cambio del lenguaje. Nosotros no hablamos más, no hablamos de mascotas, hablamos de animales no humanos, animales de compañía, pero no hablamos de mascotas. ¿Por qué? Porque mascotizar eso es poner como objeto, y no queremos. No hablamos de dueño, hablamos de cuidadores responsables, no hablamos de depósito, ¿no? Hablamos de guarda. Sí, justamente esas son nuestras, y hablamos de régimen comunicacional, no de división de condominio, para los animales no humanos. Bueno, esta es la legislación comparada, como podrán ver, es bastante rica, aunque no es toda la que queremos, ¿no? Desde el 92, Suiza reconoce la dignidad de los animales en su constitución, Costa Rica en distintas leyes, en el 96 la Unión Europea, como les conté, en el 2012 Alemania incorpora el bienestar animal y pone dentro de sus propios articulados justamente esto de la sentencia como el límite. Luxemburgo, el Tratado de Lisboa, Nicaragua, el 2014 el Protocolo de Cataluña, el 2015 la legislación francesa solo para perros y gatos. Los restos de los animales no, pero los perros y gatos tienen un trato diferenciado. En la legislación nacional, para que ustedes vean lo que tenemos, es la ley 14346, la de maltrato y crueldad, que considera a los animales víctimas, una ley penal que incorpora al Código Penal, con lo cual lo único que podemos decir es que las víctimas no son las cosas. Por lo tanto, si se lo considera víctima, aquí comenzamos, y es del año 1954, la ley de 14346, con lo cual comenzamos con nuestro primer ataque de esquizofrenia, porque en nuestro Código Civil, el Código Veleciano, como este nuevo, los consideran como cosas. Y la ley de fauna, que por supuesto tampoco los considera a ellos, solamente lo que considera es cómo el humano tiene que cazar. La 27330, que es una ley de prohibición de carrera de perros, en la cual establece, pero no habla nunca de si son seres sintéticos, y no le corresponde a las leyes penales decirlo, porque quienes nos dan nuestra capacidad, nuestro domicilio, es la legislación civil.
¿no? Y esto también lo tenemos que entender, porque yo veo mucha gente que va a pedir leyes y dice, agreguen a la 14346 que son seres sintientes. No, las leyes penales no tienen, las leyes penales lo que hacen es cuantificar cuánto le voy a pagar al Estado por haber, desde mi tiempo de vida, de libertad, por haber cometido un delito. Es lo único que hacen. Esta es la realidad y tiene que ser la última razón de ser. No, no podemos ir antes a la ley penal. Es la ley civil la que tiene que traer las soluciones. El primer animal no humano reconocido como persona no humana. Esta es Sandra, para que la conozcan. Hoy está viviendo en Florida, viviendo en un santuario. Los santuarios son zoológicos más grandes, tienen características, digo, zoológicos porque hay que desmitificar que está mal la palabra zoológico. Lo que está mal es un zoológico victoriano, lo que está mal es un zoológico de exposición, lo que está mal es exhibir animales que no pertenezcan, que exhibir animales, ¿no? Pero sigue siendo un lugar donde obviamente hay animales, están allá, porque es el único lugar donde están, porque Sandra nunca pudo volver, ni hubiese podido volver nunca a la realidad y a la fantasía y al romanticismo que todos queremos, que es que vuelva a un mundo ideal que sería volver a Borneo o Sumatra. Primer caso, porque Sandra es un mix. Ya cuando nace, nace como un híbrido. Es hija de un orangután de Borneo con una orangutana de Sumatra, con lo cual ya ni siquiera podría pertenecer a ninguna de las, dentro de las especies de los orangutanes, que son tres, los Tapanú, los de Sumatra y los de Borneo, ¿no? No podría ir a ninguno de los tres porque sería como no aceptada dentro de su hábitat por no ser propia de ellos. Segundo, obviamente después de 30 y pico de años, ha perdido todos sus hábitos, con lo cual mandarla es mandarla a morir. Entonces existen estos que se llaman santuarios, o los santuarios, bien llamados santuarios, porque pues hay santuarios que son truchos, es decir, esos que uno va y caza, eso no es santuario, ¿no? Los santuarios en el cual está resguardada, vive con sus congéneres y tiene vida con sus congéneres. El fallo Sandra comienza en el 2014 en casación a través de un habeas corpus, en el cual se habla de la 14346 y la liberación. Ahí los jueces Slocar, Ledesma y David dicen las personas no humanas son sujetos de derechos, ¿no? Como primera característica, y habla de la necesidad dinámica de nuestro derecho, del derecho y por lo tanto del juego dinámico del derecho, y hace alusión a un librito de Zaffaroni y de la Pachamama, que realmente no es nada del otro mundo, sin ofender a Zaffaroni, pero el libro no es uno de los libros que yo diría, este hay que leerlo. Hay otros que diría, esto sí hay que leerlo. Es uno de los tantos libros que uno lee, pero no es algo que me subyugue para nada. Pero bueno, lo importante es que estos tres camaristas, por unanimidad, después de primera instancia, decir que no, segunda instancia, cuando llega a casación, ellos lo que dicen es, ¿saben? Las personas no humanas son sujetos de derecho. No obstante, nos vamos a declarar incompetentes en la jurisdicción y se lo vamos a pasar a la justicia de la ciudad, porque nosotros no tratamos la 14346. Entonces, por un lado se abre el camino de el habeas corpus, y por el otro hay que reconocer la habilidad del abogado que llevó esto, que abrió el amparo. Y en el amparo, yo digo que, no, hay quienes dicen que las sentencias novedosas surgen de presentaciones novedosas. Yo creo que es cierto. Pero también acá es la picardía del abogado. Yo estoy convencida que Gil Domínguez, cuando vio esto, se dio cuenta que el habeas corpus no servía, porque el habeas corpus como criterio y como naturaleza, lo que hace es darle la libertad a alguien y llévatela. ¿Y qué iba a hacer Gil Domínguez con Sandra? Se la agarraba de la mano y se la llevaría a su casa, no se me ocurre otra cosa que pueda hacer. Lo que tenía que hacer es el amparo, porque es realmente el camino que yo considero que es el mejor, y muchos consideran, de hecho él también, para los animales. Y ahí lo que logra que la jueza diga es que las personas no humanas tienen derechos, son sujetos de derecho, y esto se replica en el amparo, ¿no? Y la orangutana Sandra se va reconociendo derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad, en consonancia con la 14346, que es la ley penal. Quiero contarles que el fallo Sandra, tanto en casación penal como en el habeas corpus en ciudad,
cómo con el dictamen de Francia en segunda instancia, cómo en el amparo jamás se le negó su estatus de sujeto de derecho y de ser sintiente, que es lo último que va a terminar siendo nuestra amiga Sandra. Consecuencias que trae el fallo Sandra, yo creo que produjo la desconstrucción expresa del antropocentrismo basado en una construcción judeocristiana en la cual tenemos que servirnos de los animales. Y sí, tenemos que empezar a pensar que no tenemos que servirnos de ellos, o por lo menos considerarlos y ver, o darnos esta discusión. Tenemos que considerarlos a cuáles, cómo, por qué. Esta discusión hay que darla, y la tenemos que dar ahora, en este siglo XXI. Se hace una lectura moral en los derechos humanos, esto también lo trae el fallo Sandra, donde podemos hablar de que hay derechos humanos en un mundo donde se basa en la crueldad hacia los animales. Y la respuesta es no. ¿Cómo vamos a hablar de derechos humanos? Puedo ser cruel con el perro, el gato, el canario, el orangután, pero soy buena con los humanos, por lo tanto soy, una frase muy poco feliz de cuando yo era chica, derecha y humana. ¿No? Otra cosa que trae es qué significa ser titular de un derecho y las consecuencias. Y esto es realmente el problema que van a tener los jueces y los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando yo le reconozco a alguien la titularidad de un derecho, la consecuencia es que cuando mañana se legisle, voy a tener esa tensión de hasta dónde puedo o no puedo. Es decir, si Sandra es sujeto de derecho, hasta dónde yo puedo legislar para quitarle los derechos a Sandra. Digo, este tema, por eso digo, es un tema que hay que discutirlo y ver hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde queremos llegar. También se establece como base filosófica la sentencia. Si hay sentencia, hay protección. Más allá de la ley penal, que es la 14346. Y también se cuestiona el derecho constitucional comparado. Hablar de bienestar en todo el derecho constitucional comparado, como lo dicen las constituciones de Alemania, de Suiza, de Luxemburgo, de Lisboa, el Tratado de Lisboa, no es suficiente. Ya hablar de bienestar animal no es suficiente. Estamos hablando de algo mucho más importante que es la sentencia y la autoconciencia. Y obviamente se administra la tutela de los derechos comparados. Estas son fotos para que vean de Sandra. Esta es Sandra. Y esto es algo con lo que se va Sandra. Sandra se va con un mandamos. Por eso digo que la picardía del abogado es magnífica. ¿Qué es esto? Es un testimonio judicial que se deja constancia que el estatus jurídico de Sandra, lo estoy leyendo, la orangutana, ¿no? Antigua residente de Ecoparque, papá interactivo, ¿no? Que ha sido reconocida judicialmente como un ser sintiente, por lo cual en toda circunstancia debe ser tratada acorde a dicha condición. Como correlato de ello, no deberá ser tratada como cosa en ningún caso ni en ningún lugar donde se hallare. El presente documento se confecciona por duplicado castellano e inglés y el juzgado lo... Con esto, Gil Domínguez se fue hasta Cancillería, abrió un expediente judicial, consular, y hoy me imagino la alegría que debe tener el cónsul de la Florida de saber que si algo le pasa a Sandra, él tiene que actuar. ¿Por qué? Porque está dicho por mandato judicial. Sandra llega, es un caso que realmente nos da mucha alegría porque tiene un principio y un final. En este principio y en este final se va con los máximos derechos reconocidos al exterior. Un cónsul tiene que actuar si Sandra perdiese o tuviese algún inconveniente allá. Esta es la realidad. Vuelvo a lo mismo. ¿Pueden los animales no humanos ser sujetos de derecho? Yo creo que sí. ¿Qué derecho debemos reconocerle? Y obviamente para mí son fáciles. Es la vida, la dignidad, la integridad física, ¿no? La libertad. El cambio de estatus de los animales humanos obviamente es una decisión de la sociedad. No es un problema ni filosófico, ni jurídico, ni sociológico, ni antropológico. Es una decisión de la sociedad. ¿Todavía estoy con tiempo, Paula? Bueno, no me contesta, creo que sí.
voy a hacer algo que es muy rapidito, me voy a jugar a mostrarles algunas cosas. Ahí habilité el micrófono, Victoria. Sí, estamos Sí. perfectos de tiempo. Ok, Estoy tranquila. voy a meterme en esto que es rapidito, voy a hacerlos y voy a decirle qué modificaciones le proponemos nosotros al Código Civil y Comercial de la Nación, crear un título de los animales no humanos, o los seres sintientes, o el estatus, un estatus especial, obviamente que no es el mismo que, o sea, suprimir el estatus de cosa, esto es esencial, no son cosas, ¿no? Porque son seres que tienen sintiencia y autoconciencia. Sea como sujeto de derecho, como sujeto de protección. Recordemos que le reconocemos, son sujetos de derecho a los consorcios de copropietarios, las comunidades originarias. A ver, ¿cuál es el miedo de darle el estatus de sujeto de derecho a los animales? Y lamento decir que el miedo es que me quedo sin el bife. Bueno, será una decisión de qué animales deben pasar y cuáles no, y cuáles sí. Obviamente para mí todos, obviamente para muchos no. Eh, Obviamente también, y esto queda claro, son incapaces de hecho, ¿no? Entonces, o logramos un título de las personas humanas, habrá un espacio de que tenemos que hablar del custodio responsable. Y también tenemos que hacer la diferenciación, no es lo mismo un animal silvestre, que lo único que quiere es que no le molesten su hábitat, a los animales domésticos, que son los que viven con los humanos. Y cuando hablo de los que viven con los humanos, me refiero también a los mal llamados de explotación o de granja. ¿Mm? Acá es una serie de artículos que se deben modificar, ¿no? Y esto se lo robé a mi jefe, a mi titular. Porque todo esto me lo reseñó yo, él. Y obviamente tenemos en el artículo 56, para la investigación de los humanos hay recaudos, a los animales se los investiga, se los trabaja con ellos sin pedirles permiso y obviamente me van a decir que no tienen capacidad para ello. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la experimentación en animales corresponde o no corresponde? De hecho, estamos viendo una vacuna que va a salir que casi no se ha probado en animales. Podemos empezar a plantearnos también esto como discusión. Obviamente el 227, eso de que son cosas, queda fuera de mi vida. Yo en el 246, esto no lo dice Claudio, yo agregaría como beneficiarios en el régimen de protección de la vivienda. Esto es una discusión que tengo con el docente que está conmigo, que es el doctor, que el escribano Rodríguez Remy, porque me dice, ¿qué pasa si el último a morirse queda vivo el animal? Y dije, bueno, podemos ver una forma en la cual la normativa diga que si el último que queda vivo es el animal, tenga derecho a una vivienda, a una alimentación, a una salud veterinaria, porque el tema es, y esto lo verán ustedes, la cantidad de cosas, de veces, que los animales, como son cosas, ni siquiera, o no son nombrados, porque ni siquiera son inventariados, ¿no? O directamente cuando heredan, les cierran la puerta y los dejan afuera, ¿no? Y cuando se hacen los campos, inventarían el ganado mayor porque es productivo, pero por supuesto el perro que está ahí, que está, no pasa dentro del inventario. Por lo que pasa acá lo que tenemos es que el tema de los animales ya ni siquiera es que sean considerados cosas, ¿no? Es que ya es un tema tabú, no queremos ni nombrarlos. También, obvio, no se pueden embargar la cama, herramientas de trabajo, pero podemos embargarlo del perro. Eh, y doy fe de eso porque yo embargué a palomas mensajeras, así que se puede, ¿no? Eh, También al registro de caballos de carrera. Este, Así que en mi función de abogada, haciendo una ejecución, lo hice. Así que obviamente la pregunta que se hacía el, el titular del crédito es ¿qué hacemos con las palomas? Y yo le dije, espero que el señor las quiera. Y obviamente las quiso, y por supuesto vino y pagó, pero esto es un tema de derecho más. Bueno, obviamente los actos posesorios, entre los actos posesorios el mercado, las señas, y esto es un acto posesorio, y si es un acto posesorio es de mi propiedad, de mi dominio. La forma de adquirir a través de la caza y la pesca, ¿no? Y también se hace una diferencia entre los animales salvajes, que no pueden, los animales domésticos y domesticados, esto también lo hace. Y también en 1948 se habla de la caza, cuándo se hiere, cómo lo persigo y todo lo demás. También es un artículo para cambiar.
En 1950 es muy divertido porque dice la abeja, el dueño del enjambre puede perseguir las abejas para así no perder el dominio. Con lo cual es muy gracioso pensar que uno va a estar corriendo a la abeja, siempre por supuesto es una abeja reina, pero no me imagino a ningún apicultor corriendo atrás de las abejas. Se crearon nuevos derechos humanos y no se crearon derechos para que yo pueda estar con mi animal de compañía, ¿no? Como sea, se crearon cementerios para los humanos y no me permiten que mi animal de compañía, muerto, yo lo pueda enterrar ahí. ¿Por qué no? Si, ¿Cuál es el problema? Obviamente que estoy en contra de que se vaya a matar un animal para enterrarlo conmigo, pero si murió antes, o si después que murió mis hijos quieren enterrarlo conmigo, ¿por qué no? ¿No? Obviamente el usufructo no puede caer sobre cosas fungibles, dice, no puede haber, salvo que sea un conjunto de animales. Bueno, obviamente, yo estoy en contra de este artículo. Y en el tema de la propiedad horizontal y en los conjuntos inmobiliarios, el código no regula nada, nos tenemos que atener siempre al reglamento, y en lo cual para mí y para muchos, ¿no? Es nula cualquier cláusula que prohíba convivir con animales domésticos. Esto le pido a los jueces que por favor declaren nula. En el caso de separación, divorcio, debe tomarse en cuenta la relación socioafectiva de los animales no humanos y los humanos, así que se podría pactar un régimen comunicacional. De hecho, esto ya se ha hecho en el caso Sydney, pero no tomando en cuenta el interés superior de las personas humanas o de los niños, porque esto cuando hay niños es muy fácil, que el perro vaya con el papá, cuando va el nene con el papá. Esto es muy fácil para los jueces. Yo lo que digo es, tengamos en cuenta el interés superior del animal. ¿Con quién está mejor? ¿Tiene derecho a tener una relación socioafectiva con otro? Yo les garantizo que sí. En este caso que yo les digo, ustedes tendrán que ver la felicidad de esa perra, que hacía un año que no veía a ese cuidador responsable, que era el que estaba pidiendo el régimen de comunicacional. La alegría lo reconoció, pasó un año, era una de las frases, la doctora Munchen, que era la abogada de la chica que tenía, de la pareja, ¿no? Decía, no lo va a reconocer, no solo lo reconoció, la alegría de ese perro era increíble. Tenemos las filmaciones, no las pongo acá, pero las tengo. Y bueno, también pensar en los alimentos, la salud, dónde va a vivir, creo que es un tema que tenemos que plantearnos. En el capítulo de las sucesiones, tema maravilloso. Obviamente, yo ya me fui yo ya estaba dispuesto para, lo quiero desheredar y todo lo más, entiendo que acá tengo que bajar mis decibeles y decir, pero no puede ser que el causante, que tiene animales no humanos, cuando se muere, resulta que les cierro la puerta y los dejo afuera, o vienen y te dicen, porque eso me pasó a mí, es lo que me metió en esta área, te vienen y te dicen, bueno, como tu hermano es veterinario, no me los duerme. No, flaco, a ver, vos estás heredando, heredás también eso. Yo no te pido que los quieras, porque no te puedo pedir ni que quieras a tu hijo. Lo que te puedo pedir es que le des alimento, un hogar, salud, hasta que estos mueran, y de calidad. ¿Mm? Y si no, ¿por qué no pensamos como una carga de la sucesión? ¿Por qué no empezamos a pensar que tendría que haber una reducción de lo heredado? ¿Por qué no? Y también empezar a inculcar a aquellos que generan un testamento en el cual empiecen a pensar que dejen un albacea a cargo de que se cumpla la parte disponible en caso para su animal no humano, porque tenemos que empezar a pensar en estas cosas hoy, porque no tenemos esto normado, ¿no? Todas cláusulas que me parecen nulas, por supuesto, todo contrato que establezca exclusión de animales de compañía de vivienda sería nula de nulidad absoluta. Me van a plantear, ya lo sé, ¿qué pasa aquel que vive con 50 perros en un departamento de un ambiente? Obviamente no, pero ese señor está cometiendo un delito penal aparte, por lo está sometiendo a los animales a sufrimientos innecesarios, ¿no? Pero no puede ser que me prohíban el alquiler porque tengo un perro, porque mañana me van a prohibir el alquiler porque tengo hijos, o porque soy blanca, o porque soy negra. Dejémonos de jorobar con esas cláusulas. Si alguien quisiera hacer una cláusula esa, sería netamente discriminatoria. Entonces, ¿por qué no es discriminatorio que yo me prohíban el alquiler porque tengo un perro? ¿Por qué eso no sería discriminatorio? Y sí sería discriminatorio que me prohíban con niños o que me prohíban si soy blanca, o si no soy de tal o cual religión. Digo, empecemos a pensar, me parece.
¿no? Y obviamente si el predio fue rural, amplió al resto de los domésticos. Y acá un poco son las conclusiones, que es reconocer la personalidad, crear este título, modificar los artículos de cosificación, los derechos a la vida, salud, integridad física, dignidad de los animales, ampliar el concepto de familia, integrando el concepto de familia interespecie o multiespecie, que en la realidad ya lo tenemos, en la realidad el que vive con su perro es parte de su familia, con su gato es parte de su familia. Yo lo que digo es, integrémoslo a nuestro vocabulario, a nuestra consideración y de hecho integrémoslo a nuestra legislación, porque si no tenemos que empezar a pedir resoluciones pretorianas y no todos los jueces lo van a hacer, esto lo tenemos clarísimo. Crear esta figura del custodio responsable para ciertos actos jurídicos, establecer un régimen especial en las sucesiones y integrarlos como beneficiarios. A mí me gusta en el régimen de protección de la vivienda, pues sería una protección más grande. Recuerden que este régimen de protección de la vivienda se creó también para proteger en su momento a quienes vivían en esa propiedad, hasta que llegó el derecho de habitación del cónyuge supérstite, si habremos usado el sistema de protección a la vivienda en el medio. Reconocerles el derecho a ser incorporados a un sistema de cementerio, pudiendo ser enterrados con la familia, obviamente cuando se mueren ellos, ¿no? Y acá, no sé si fui muy rápido, pero bueno, gracias. Espero no haberlos aburrido y estoy dispuesta a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Ahí estamos, entonces, gracias, Victoria. Muy, muy interesante y, bueno, muy innovador, mucho para pensar, ¿no? Que es un poco la idea. Espera que dice, hago clic de la presentación. ¿Salí ya o no? Sí, la presentación ya está afuera, exacto. Okay. Bueno, la realidad muy interesante es un tema que me parece que, bueno, para esto también sirven las conferencias, ¿no? Para instalar ciertos temas novedosos y que empecemos todos a pensar, ¿no? Desde este punto de vista de los conceptos que vos introducís y cuáles son las contradicciones o no que nos genera con el derecho positivo actual. Paula, acá están pidiendo el caso Sidney, yo te lo envío vos para que se los envíes. Te iba a decir que si querés hay algunos comentarios en el chat. Es la sala J, no se llama caso Sidney, tienen los nombres de las partes porque es en derecho de familia, ¿no? Pero sí, con gusto se los envío. Si vos lo tenés, después me lo podrías mandar por mail y el que esté interesado nos manda un mail a la escuela, al mail de la escuela, y lo enviamos. Yo me acuerdo, por lo que vos me comentaste, que es un acuerdo que se hizo en Cámara, ¿no? En Cámara la secretaria es la doctora Morgan, de la sala J, y fue ella la que intervino, y estuvimos desde las 9 de la mañana, la doctora que llevó a cargo esto de la materia es la doctora María José Domínguez Cedreira, la que pidió, ¿no? Y la doctora Morgan, yo fui de compañía, ¿no? Mi fuerte no es el derecho de familia, yo me dediqué a todas las otras partes, en los hostigamientos que le denunciaron al pibe, un chico de 30 y pico de años, ¿no? La denuncia por violencia de género, que por supuesto no prosperó, pero viste que todo esto, como en todos los casos de familia, traen connotaciones de otras causas. La abogada que llevó el caso es la doctora María José Domínguez Cedreira, yo es parte de la materia de Derecho Animal, es coordinadora del seminario de Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, y es a ella a quien yo le voy a pedir que me lo debe mandado 100 veces cada vez que lo tengo que mandar, pero siempre se lo vivo pidiendo a ella, y el caso Sidney, sí, y obviamente es obra de ella. Fue la resolución consistió en la homologación de un acuerdo de partes. Fue una homologación en la cual se acordó todo, se acordó alimentos, pago de paseador, servicio veterinario, o sea, tal cual hubiese sido para un menor. Régimen de visitas, me lo llevo tal, cuando estoy de vacaciones, ambos eran médicos, por lo tanto cuando tenían guardia uno el otro, y lo más importante es como ellos eran una pareja de convivientes, concubinos, ni siquiera habían hecho el acto confidencial, pero
que no tenían hijos y no querían tener trato, lo que se logró es que se retira a Sidney del paseador y se entrega al paseador, cuestión que ellos no tengan obligación, o sea, porque la relación entre ellos estaba extinguida y tampoco querían tenerla. Entonces se buscó hasta la forma en que no se tengan que ver, pero que Claro. la animal pudiera compartir con ambos. Perfecto, pero evidentemente, fíjate que es como vos decías, la valoración del perrito o perrita en este caso, evidentemente ninguna de las dos partes lo consideró cosa, No, digamos, no. lo consideró con las características que vos acabas de explicar y por eso también me imagino que ha tenido esa valoración en el marco de un acuerdo, porque si no sería nada más que una asunción de obligación económica por parte de una de las dos partes, de quién pagaba determinada obligación del No, no, paseador o de alimentos. no, acá se buscó, no, lo que se buscaba era el régimen comunicacional. El régimen comunicacional, claro. Dentro del régimen comunicacional lo que se acordó que aparte había que hacerse cargo del resto. Claro, claro, perfecto, perfecto. Eso es lo realmente novedoso y es un buen precedente, me parece. No, y aparte la pregunta al chico fue muy entretenida, porque yo dije, mira que vos mañana vas a tener una novia, tenés 30 y pico de años, vas a conseguir una novia y por ahí no se banca la perra que vos tenías con tu ex. Y me dijo, yo vengo con la perra. Y me hizo acordar a aquellos hombres que dicen, yo vengo con hijos, ¿no? Claro, Bueno, no son muchos o pocos, pero hay hombres que te plantean eso, yo ya vengo con mochila, lógico, lógico. ¿no? Entonces, me pareció, por eso es que lo seguimos, si no, no lo hubiésemos seguido al caso. Lógico. Aquí hay otra pregunta referida a lo que vos mencionabas respecto de las cláusulas contractuales, por ejemplo, en el caso de los alquileres, podría ser en otra situación. Dice, en el caso de los alquileres, ¿se concreta en otro lado y se denuncia a quien puso la cláusula discriminatoria? Y sí, lo que pasa es que es un acuerdo de parte. Yo te digo, después, el tema es que no hemos tenido ningún caso de esto para llevarlo a la justicia. Y si hay un caso en la justicia, no puede generar precedente. Esto también es real. Porque, ¿qué pacta la mayoría? Mira, tengo el perro, bueno, te dejo el departamento en tanto tiempo y me voy, y así no me hinchas más, ¿no? O no te renuevo el alquiler. Pero no hemos logrado tener ninguna causa que quiera presentarse en juicio para llevar y decir, bueno, a ver, decláreme nula. Vos me dirás, ¿por qué no hacer alguna acción meramente declarativa? Sí, también podríamos ver y ver qué nos dicen. En realidad se me ocurre que podría ser más, a ver, que tener un mayor agravio, por ejemplo, porque en el contrato de alquiler, como vos decís, esto lo estoy pensando ahora, simplemente uno, bueno, o resuelve el contrato, creo que se daría en esa situación cuando es un hecho sobreviniente, ¿no? Porque por ahí yo contrato, en ese momento no tengo un perrito, no tengo un gato, no tengo un animal, no es un tema que me preocupe, y a futuro, en X cantidad de tiempo, lo tengo y entonces ahí me encuentro con una cláusula contractual que yo podría, en ese caso, plantearlo como una cláusula discriminatoria. Pero ahí, por ejemplo, se me ocurre que no tendríamos una solución tan sencilla como resolver el contrato o que el contrato terminó en los edificios de propiedad horizontal, cuando se plantea en el reglamento, por ejemplo, la imposibilidad de tener animales domésticos. Ahí es más estable, porque yo no voy a dejar tengo de la propiedad es mía, ahí me parece que tendría color y ahí. Y sí, yo creo sí, que ahí es donde tiene más color. Y también es cierto que ahí yo me voy a agarrar en una frase a algo que, perdonen que yo haga referencia siempre a mi titular en Derechos Reales, porque como sabe mucho de derechos reales, cuando él dice que prohibir a un humano vivir con su animal de afectos es violarle los derechos humanos. Y creo que esto me parece maravilloso. O sea, yo quisiera tener una causa que le cayese a él, por supuesto, ¿no? Pero es más,
en el fondo no quisiera que le cayese a él porque tengo que ir a cámara, me gustaría que me lo resuelva a primera instancia y solucionado. Pero todos sabemos que terminan en cámara por una cuestión de que todo el mundo apela. Eh, pero este es el tema es, sí, lo dice el reglamento, pero los reglamentos no pueden ser rígidos. Y hay cláusulas reglamentarias y cláusulas estatutarias. La prohibición de animales, ¿es una cláusula que hace a la base del reglamento o es una cláusula que podría ser modificada fácilmente? Digo, y esta es la pregunta también a hacernos. Yo creo que es una cláusula que tiene que ser modificada fácilmente. Sí, Porque pero no, podría no existir, está bien, pero para modificar la cláusula del reglamento necesitaríamos la mayoría. Yo digo, en el caso que vos mañana, vos, por ejemplo, comprás un departamento y ese departamento tiene un reglamento que prohíbe que pueda habitar en alguna de las unidades un animal doméstico, y ahí habría dos encares incluso, porque uno puede hacerlo desde la afectación del derecho humano, de la afectación del derecho de la persona humana, de con quién quiere vivir y si quiere vivir con un animal doméstico, o ya una pretensión más de avanzada, o una postura o una pretensión del propio animal, si lo consideramos como, no como cosa, sino como animal no humano y tiene derechos, porque podríamos pedirlo desde los dos sujetos. sí, la El idea más es esa. tradicional sería que lo pida yo, pero bueno, No, desde no, lo que vos no, estás hablando. no, pero bueno, eso también sucedió. El fallo que dicen ahí es el fallo Tarzán, el que están hablando de que hubo un caso de un animal que quisieron desalojar y no pudieron, el fallo Tarzán. Eh, Lavalle, no sé cuánto se llama, consorcio de calle Lavalle pero es Tarzán porque el perro se llamaba Tarzán. Sí, aquí Eh, lo mencionan. pero sí, lo que vos decís es lo que nosotros buscamos. De hecho, me acuerdo que fue la discusión. María José se dedica al derecho de familia, yo a los derechos reales, y yo era una perra con papeles, y yo le dije, vamos por la división de condominio, planteamos que es imposible dividir un perro, y por lo tanto el régimen comunicacional es la solución. Y la frase de ella, que fue maravillosa, dijo, si vos querés que le den derechos realmente como lo planteamos en la materia, vamos por el derecho de familia. Y yo Claro, por eso. claro, y yo le dije, mira que nos van a sacar a patadas. Y de hecho, a primera instancia nos mandó a hacer leyes. Literalmente le dijo a ella, en el escrito dijo, que el tema era importante y que sería bueno que se legisle sobre el tema, con lo cual sería bueno que se tratara de lograr legislación. Yo le dije, bueno, ya está, vamos por, me dijo, no, vamos a la apelación. Y así fue. Y yo reconozco que mi admiración a María José es eso, que yo habiéndole planteado lo más fácil, que era la división de condominio, porque era una perra con papeles, con todo, ella fue a lo más complicado. Y también sabíamos que en cámara, cuando estábamos citados, porque de hecho tuvimos 3 mediaciones no logramos, nos mandaron de nuevo a mediación multipuerta, esto ya todo. Y, y la verdad tuvimos una buena secretaria de juzgado. Creo que el desafío es ese, digamos, ¿no? Porque si queremos lograr instalar la materia en sí mismo como justamente un sujeto de derecho, plantearlo desde el lado de la cosa no facilita el camino, pero quizás no permite abrir ese camino necesario para poder reconocerle los derechos. Hay aquí otra, bueno, Vanessa Espano menciona que, bueno, un caso de algo similar a lo que estaba mencionando, quisieron desalojar un perro, el reglamento de copropiedad lo prohibía y el juez dictaminó que quedara el animal en la propiedad, supongo, por considerársele único vínculo familiar a la persona. Te lo mando. Si es el fallo Tarzán, nosotros lo damos en clase, de hecho lo tenemos en el manual. También te voy a mandar el manual para que, el manual se baja de la editorial, pero te lo mando en formato digital para que aquel que lo quiera. Perfecto, Yo siempre digo que lo más valioso del manual es justamente sus prólogos. Pero, y el caso del que está hablando de los 3 galgos, bueno, ahí tenemos un problema de código procesal. Lo que le niegan es la representación porque Neuquén no permite que una persona individual represente.
y tampoco dentro de su código procesal permite a las ONG. Cosa poner provincia de Buenos Aires, a las ONG les admite la representación. Como una acción de clase. Sí, como una acción de clase, totalmente. Pero dice, justamente el artículo 84 del Código Penal dice que las ONGs que tengan como objeto diferentes temas, de acuerdo a la temática que sea, pueden ser querellables, pueden ser particulares unificados, ¿no? Como es en provincia. Bueno, el tema acá es, hay que, a ver, los códigos procesales, ya lo sabemos bien, están atrasaditos, ¿no? Entonces, y eso también es un tema, si estamos hablando de justamente eh, hoy, de cambiar la justicia y todo lo demás, bueno, empecemos a cambiar lo que tenemos, que son la realidad, estas cosas que son importantes cambiar. Yo no digo que lo demás no sea importante, digo que lo cotidiano, o sea, la mayor población estamos a sometimiento, sin decirlo mal, de los jueces de primera instancia, que son los que tienen mayor poder, aunque no lo crean, a los jueces civiles, a los jueces comerciales, o sea, los jueces federales son re pocos. Entonces, preocupémonos en modificar esto, en ayornar, en llevar la oralidad, en cambiar los códigos, en hacerlo más dinámico. No podemos estar 7 años con un daño y perjuicio. Yo estoy hace 4 años con un perro que lo mataron y recién pasé sentencia. Y no porque no fuera rápido. Entonces, No, estamos de acuerdo que las leyes de forma a veces obstaculizan el ejercicio de los derechos y bueno, hay que ser un poco innovador. A veces nos toca a nosotros los jueces ser un poco innovadores porque si no, no vamos camino al andar, ¿no? O sea, me remonto a la vieja historia, pero así, bueno, así nació el amparo, ¿no? nació el amparo. Y así tenemos que ir maniobrando con las herramientas procesales que tenemos, que ya han quedado totalmente desactualizadas en muchos de los casos. Exactamente. A veces haciendo acuerdos de partes, avanzando en los procesos a través de convenios procesales entre partes, ¿no? No tenemos mucha alternativa. Y sí, obviamente, por supuesto que las audiencias van a ser lo que van a llamar y van a ser sentencias homologatorias las que van a tener. Es cierto, pero bueno, empecemos a tener sentencias, porque aunque sea esto no sirve como precedente para poder decir, ya hubo dónde. Acá están hablando si se hizo, estoy leyendo, Federico Calvete, dice, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales del 78 fue aprobada en la UNESCO o en un edificio de la UNESCO. Mirá, la verdad fue en un edificio de la UNESCO, pero ya se hizo tan parte que es parte de la doctrina, es decir, ya la tomamos como propia y no estamos discutiéndola tanto, ¿no? Pero sí fue una organización en un edificio de la UNESCO, de hecho la busqué por 100 lados y no está la resolución de Naciones Unidas que la habilite. Y con respecto a cuál es la situación internacional de los animales considerados plaga. Situación internacional, yo te puedo decir cuál es la situación primero. Plaga es una definición jurídica. Es decir, yo decido qué es plaga y qué es no. Entonces, lo primero que tenés que ver es cuándo un animal es plaga. No hay todavía un barómetro en el cual me digan tal especie es plaga. Dicen, hay especies que son invasoras. La pregunta es, y esto los hacemos los que hacemos derecho animal, es, a ver, una especie es invasora. Sí, es cierto. ¿Quién la llevó ahí? Un humano. Y ahora, ¿qué pasa? Tengo muchos de esos y tengo problemas. Bueno, hay que buscarle soluciones éticas, no dedicar a los cotos de casa, dedicar a matarlos, o sea, por ahí es trasladarlos, por ahí es buscarles, por ahí la esterilización y hasta que se muere el último es la solución, o sea, porque en esa zona, ¿no? Obviamente, esterilizo y que no se procreen más, ¿no? Porque no hay otra solución. Esto también es lo que tenemos que evaluar. Y el tema de plaga, la plaga es, o sea, mañana quiero decretar que tal animal, las ratas son plaga, no son plaga. Que haya mucho no significa que sean plaga, porque si no, China sería plaga, porque hay muchos humanos. ¿No? Perdone que a veces haga estos ejemplos así que parecen que uno va desde el absurdo, pero a veces uno
va desde el absurdo para poder mostrarles que si es por la cantidad, tengo que decir que hay muchos humanos en muchos lados, y de hecho los humanos ya somos muchos, ¿no? No hay ninguna legislación internacional, digamos, que nos permita estandarizar o parametrizar No, el no, no. concepto de plaga. Todas las legislaciones sobre plagas son, aparte son, es materia no delegada, cada lugar decide qué es plaga en la cantidad que se le canta y cuándo le conviene. Claro. De hecho, mi provincia, Córdoba, es la reina de decretar cualquier tipo de estas cosas porque eh, eh, tiene otro negocio, el fomento del tiro al pichón. Entonces, las palomas son plagas, los pajaritos son plagas, los patitos son plagas. Porque así de paso yo lo que hago es, hago que vengan los cazadores a matar. Yo siempre digo que los cordobeses tenemos muchas virtudes, pero sobre todo, aparte de haberlo tenido a Vélez Sarsfield, como digo yo, pero aparte de eso, tenemos como característica que es nuestra provincia, y se lo vivo diciendo a ellos si se me enojan, pero bueno, es la cuna del maltrato. Estaba el canódromo más importante con respecto a las carreras de galgo, tenemos las carreras de cuadrera más fuertes. Yo no lo puedo creer, bueno, viste que tenemos hasta ovnis en mi pueblo, ¿no? Córdoba es maravillosa para eso. Bueno, respuesta entonces a Federico de Ushuaia, te cuento, Federico. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Patricio Longo, que es de Santa Fe. Dice, me gustaría, María, si podés profundizar acerca de la negativa de la comisión a cargo del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los animales. Al comienzo de la clase relataste que Kemmelmacher dijo que no se animaron a incorporarlo en ese cuerpo normativo, ¿no? Si sabés los motivos concretos de esa negativa o cuál fue. Yo lo que te puedo contar es cómo se hicieron las presentaciones. De hecho, hubo una presentación específica en el cual la pregunta la tuvo a cargo el doctor Gerardo Biglia, en el cual la pregunta que nos hacíamos es si íbamos por todo, o sea, ser considerado sujeto de derecho o ir por algo menos. Bueno, dije, vamos por todo. O sea, ya que vamos por todo. Pero igual ellos podrían haberse quedado con parte y decir, solo seres sintientes y considero, y lo saco del régimen de las cosas. Con haberlo sacado del régimen de las cosas, ya eso es fantástico. Lo que pasa es que vos tenés que decir qué régimen aplicar. Y obviamente tienen que tener un régimen especial, ¿no? Y vos me dirás, bueno, pero no es lo mismo un perro, un gato y todo lo demás. La frase de Kemmelmacher fue posterior a esto, en un coloquio que hubo, en el cual cuando se le preguntó por qué, dijo, no nos animamos. No daba en ese lugar y en ese momento a preguntarle más cosas. O sea, yo no me hubiese animado a ir a pedirle más. No se animaron. ¿Qué quería que diga? Pregunto desde el desconocimiento, ¿estaba, digamos, dentro de alguna norma en el marco del proyecto? No, lo que pasa es que sí hubo ponencias presentadas para que se tratara. Bien. O Hubo sea, no una presentaciones. expresión de motivos, sino que, bueno, como pasó con otros temas, ¿no? Con maternidad subrogada y demás cuestiones que no son temas que por ahí todavía la sociedad está preparada para eso, o la política no estaba preparada para incluirlos, por supuesto. Pero No, y yo creo que también es un tema, maternidad subrogada es un tema en el cual nos tenemos que dar. por eso digo, hay muchos temas que no se terminaron normativizando. Y en definitiva, nos queda la tarea de los jueces cotidianamente resolver esas lagunas. Y sí, sí, con el peligro que implica. Con el peligro que implica, por supuesto, porque, y lo digo siendo yo juez, digamos, por supuesto que tenemos en nuestra mano decisiones que hacen a la vida cotidiana de la gente, pero que no están dentro de un marco normativo. Entonces, Sí. la incerteza respecto de esas situaciones y ante la diversidad de criterios es muy grande. Sí. Yo como buen animalista estoy en contra de toda forma de explotación. Por lo tanto, estoy en contra de la explotación de las féminas, también en el tema de maternidad subrogada. Y ojo que hace 15 años atrás estaba a favor, pero no sé si avancé o retrocedí. Esto lo dejo en manos de quien me quiera juzgar. Bueno, Yo no en realidad es no me juzgo.
Claro, es una evolución, más allá del resultado que termine siendo, es una evolución de un pensamiento que va evolucionando, pero puede ser en un sentido, puede ser en el otro, todo es evolución, me parece. Sí. Creo, como dice Patricio, bueno, sí, no es el tema de hoy, pero lo puse como ejemplo. Patricio habla de sí, que son temas que se vienen, embriones, maternidad subrogada, socioafectividad. Claro, son temas que no han quedado resueltos a mi modo de ver, porque todavía no eran temas Bueno, que todavía quizás es que, la evolución todavía no estaba a ese punto, o han pasado 5 años ya, ¿no? mira, la materia tiene 5 años, va para el sexto. Yo me acuerdo cuando hablé con Kipper, que es el que firmó, o sea, el padre, yo siempre digo que hay padres de esta materia, tiene un padre, ¿no? Este, yo me acuerdo que firmó para que se abriera este CPO. Yo me acuerdo no solo que lo firmó, sino que sí, lo único que me advirtió es que seguramente mucha gente se iba a burlar. Eh, Fue lo único que me advirtió. Y no le tembló el pulso. Pero bueno, yo tengo mucho respeto hacia él, y considero que es una mente avanzada. Pero bueno, esa es mi posición sobre él, ¿no? Porque la verdad lo he visto jugarse por temas que no he visto a otros. No puedo dejar de coincidir contigo. El doctor Kipper, coincido con vos, es una mente avanzada, es una persona generosa. Y Sí, a así más que no lo ha sido poder. conmigo también, así que bueno, creo que está acá conectado el doctor. Está conectado, ay, qué papelón. Está No dice, conectado el doctor, así que Perdón. está escuchando, me imagino. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Ahí el doctor Kipper está deseándote felicitaciones, muy interesante, dicen, hablen de, los sí, hablen animales. de, Los ¿eh? animales no humanos, o sea que no hablemos de equipas. Claro, No, exactamente. totalmente de acuerdo. No, Nos está retando. nos está retando, sí, ese es un Si reto. alguien está Eh, queriendo, sí, Una Karina, sí, Karina, te escuchamos. No se te escucha bien, Karina, la comunicación. Si querés escribirlo, Soy no sé. Carmencita. ah, Conozco a Ahí. la autora, la autora me conoce. ah, Mira, la pregunta es si está en época de pandemia. Yo también que también se dedica a la protección de los animales, ¿no? Karina, no se te escucha. Carmen, escribila porque no se te entiende. No se escucha bien y se entrecorta el audio tuyo. Mientras vamos respondiendo a Mercedes Angelucci. Te felicita también por la conferencia. Pregunta, ¿no se podría intentar incorporar al Código Civil y Comercial el concepto de animal no humano? Soy Estamos docente y me interesa mucho el tema. Estamos en eso, le invito con gusto al seminario del Instituto Gioja, estamos en eso. De hecho, Néstor Solari, el titular de Derecho de Familia, nos invitó a las 3 jornadas sobre la relación socioafectiva en el tema de la familia multiespecie, y vamos a estar en las jornadas en el Foro Internacional de Derecho de las Familias y las Sucesiones, que él dirige, en el cual nos da un panel en el cual se habla sobre, a veces, familia multiespecie. Bueno, creo que esto es lo que vamos. Sí, eh, seguramente en eso me imagino que van a estar trabajando en el día que se consiga hacer alguna modificación al código, bueno, será un objetivo a cumplir. Exacto, no, yo creo que sí, o por ahí una ley especial, no es O una ley necesario, especial, claro, no es necesario como, claro, como está perfecto. eh, Aquí mencionan otra consideración, Victoria. sí, Creo que dicen que el miedo el miedo más grande de los legisladores es contraponer el derecho al alimento, el derecho al trabajo, contra los derechos de los animales, sobre todo a los de granja. ¿De qué sí. manera se puede abordar ese tema? Bueno, lo primero que nosotros planteamos es algo que se llama especismo. Es decir, no podemos diferenciar por especies y considerar una especie mayor o superior a la otra por ciertas características. Como sea, porque los humanos estemos, no significa que tengamos que tener mayor consideración moral que un perro o un gato. Esto de diferenciar por especies se llama especismo, y obviamente él, así como existió
el machismo, el feminismo, ¿no? El antropocentrismo. Digo, como existe entonces eso, el especismo es justamente la consideración por especie. El tema es, como bien vos decís, Abby, el tema de qué hacemos para que no le quiten el asado, porque se me mueren. Y yo el tema es que acá tiene que ser todo un cambio que va en conjunto. Yo no dudo que el mundo va a terminar siendo un mundo vegetariano o vegano, pero lo digo seriamente por otro problema. No porque la gente considera a los animales, porque muchos no lo van a considerar y de hecho muchos han cambiado sus hábitos por problemas de salud. Porque si hoy saben lo que ingieren, se dan cuenta que lo que están ingiriendo cada vez es más porquerías y menos aquello que hace 30 años se ingería o 40, ¿no? Entonces, esto también es una realidad. Pero el tema se aborda desde el especismo y la consideración de las especies, que ninguna especie tiene mayor valor que otra. También otro tema que tenés que tomar en cuenta para poder discutir la temática con ellos es que seguramente, y esto también es algo, yo soy una abolicionista, quiero que no se coman más, yo directamente no se exploten más animales, ¿no? Yo no estoy a favor de la explotación de animales. Pero no soy estúpida, yo sé que hay animales que van a entrar primero por esa gran puerta y otros después. Seguramente la vaca va a ser la última. Y bueno, lo importante es que mientras vayan pasando los otros, mientras vayan pasando los otros, no queda, no queda solución. ¿Cómo hay que abordarlo desde el especismo? No hay otra. Bueno, voy a trasladarte la última pregunta que está formulada, si te parece. Dice Eliana Olivera, estuve redactando convenios de adopción, principalmente para equinos. Aparte de la certificación por escribano, ¿qué más se te ocurre para darle mayor fuerza? Uy, qué buen término, eso de los convenios de adopción. Nosotros estamos trabajando a ver cómo los podemos llamar, especialmente está trabajando más que yo, porque se hacen convenios de adopción no solo equinos, sino para perros y todo lo demás, y después cuando vos querés hacerlos cumplir, te encontrás con que son de imposible cumplimiento, ¿no? O sea, querés hacer castrar la perra que le pediste, que es una de las condiciones, no te hacen lugar. Entonces, bueno, el tema es cómo hacerlo ejecutorio a esto. Mira, el tema de los equinos lo que tiene de positivo es que ellos tienen un DUE, un documento propio, con lo cual esto sería lo principal, certificarlos por escribano, el tema de la vacunación, el tema de que te dejen visitarlo. También, ojo, yo creo que una cosa es las visitas y otra cosa es meternos en la vida y en la casa del otro. O sea, hay que tener también ciertos derechos en los cuales, como yo planteaba con el caso Sandra, cuando otorgamos un derecho, también lo que tenemos que entender es que cuando entregamos en adopción, tenemos que antes hacer todo el estudio para saber qué tipo de adoptante es. De hecho, una pregunta generalmente que uno hace cuando va a dar en adopción es, ¿tuvo perros antes? Entonces te dicen, sí, ¿y qué pasó con ellos? Ah, lo que pasó, típica respuesta, no, es que el Gaby, el Sulti, lo que vos quieras, se me escapó y después usted qué hizo. Nada, lo estuve buscando un par de días y después, bueno, a ese señor no le puede dar en adopción nada, ni un chico, nada, porque no lo sale a buscar. O sea, vos me dirás, es difícil por ahí encontrar, sí, es cierto, pero el único animal perdido es aquel que no se persigue. Hay gente que lo ha recuperado después de 5 años. Esto también es una realidad. Yo creo que todo lo que sea documentación es importante y obviamente un estudio previo. Tampoco ser tan invasivo de evitar las adopciones, o sea, pues si no hacemos como los niños, que no nos tenemos ni en condiciones de adoptabilidad y que si siguen con un lazo con alguien, no, o sea, tampoco, porque si no frenamos las adopciones. Pero sabemos cuando es un entrevistador ducho en la cuarta pregunta ya se dio cuenta con quién está enfrente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que capacitar los operadores que van a hacer este contrato. Bien. Bueno, Victoria, creo que realmente ha sido inspirador. Realmente es necesario escucharlo porque son temas que por ahí uno no está acostumbrado a manejar cotidianamente y la verdad es que te lo digo en primera persona, digo, escucharlo empieza a despertar inquietudes.
abrir un poco la cabeza, ¿no? Y hacerse preguntas. Así que me parece bueno, primero te felicito por la dedicación y por la innovación que también estás haciendo punta en el tema. Espero que te hayas sentido a gusto. Tuve buenos respaldos, tanto del que no pudo hablar como el doctor Rabinovich, son los padres de la materia. Yo digo que la materia no tiene maternidad, pero tiene dos padres, y tuve buenos soportes. Cuando vos tenés titulares que vos te podés recostar, eso es importantísimo. Por supuesto. Bueno, espero que te hayas sentido a gusto. No, sí, muchísimas gracias por intervenir. Es re importante que en estos lugares se traten estos temas, porque les prometo, eso sí me comprometo, es a meterles más demandas con temas de estos para ver si logramos que alguna expedición en algunas temáticas. Les prometo que vamos a seguir, consigamos el caso de alquiler, vamos a ir, en el caso de reglamentos vamos a ir. Les prometo eso. El caso de reglamento seguramente me parece un caso potable, ¿eh? El caso de reglamento por ahí en una declaración de certeza, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarla y ver si esa cláusula es o no? Este es un caso para declaración de certeza sobre la interpretación de la cláusula o no, porque en definitiva, digamos, creo que se da perfectamente la situación. Sí. Mira, acá te estoy mirando al doctor Alonso. El doctor Alonso podría empezar a trabajar, que está en el práctico forense, en la práctica. Podría, Doc. Es un buen. Denos una mano en esto, porque sabe que no damos más con casos y todo lo demás. Es una buena punta, me parece. Sí, yo creo que es el caso para tocar. Bueno, así que, bueno, te agradezco enormemente entonces la participación, la exposición, te felicito también. Todos los comentarios en el chat son halagadores. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy cómoda. En la clase, y bueno, seguramente vamos a estar con alguna otra temática cuando tengas ganas, lo vamos a difundir y lo vamos a dar por este lugar también. ¿Bien? Yo después tengo que hacer llegar el Power, después me mandan todos esos datos, te hago llegar el manual, el Power y los fallos. El que esté interesado, desde ya le digo, vamos a subir al canal de YouTube, que yo escribí en el chat, la grabación. Y el que quiera pedir el material nos manda un mail a la escuela, y una vez que que Victoria nos lo mande, lo remitimos, por supuesto. Ahí me preguntaban si podían cursarla como oyentes, obviamente que sí, y le puse mi teléfono para que hoy comenzamos, así que envíame un mensaje y te sumo al grupo para que ya hoy, cuando mande el enlace de Meet, ya lo tengan. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, un placer tenerte. Le agradezco a todos los que se han conectado de muchos lugares del país. Las videoconferencias, esta nueva forma de actividades académicas realmente nos ha permitido también llegar a todo el país de una manera más igualitaria y más democrática, digo, en el sentido de que estamos todos en la misma posición, en Capital, en Salta, en Tierra del Fuego, digamos, todos tenemos el acceso a lo mismo. Y eso también me parece que es positivo, por lo menos desde el ámbito de la escuela, que antes, en muchos casos, la mayor actividad académica se daba en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y no llegaba al interior. Hoy estamos todos equiparados. Así eso es buenísimo, y muchas gracias, Paula, por todo el trabajo que haces. Estaba viendo las próximas jornadas que tenés, que son maravillosas, que me sumo a escucharlas. Por supuesto, estás invitada. Ayer iniciamos un ciclo de conferencias de justicia y género, fue muy bueno, muy interesante. Estuvo la fiscal Josefina Minata, estuvo el padre de Micaela, hablando de la creación de la ley Micaela. Vamos a tener disertantes de lujo. Así que cada 15 días, y así con Código Procesal Penal Federal también. Bueno, muchas temáticas. Así que, bueno, nos vamos diversificando. No, gracias por ese trabajo, porque de ustedes, los operadores jurídicos, dependemos nosotros.
Bueno, te agradezco enormemente, gracias de nuevo por la dedicación y gracias a todas y a todos los que se conectaron, que tengan un buen resto de la semana y nos vemos entonces la semana que viene con las próximas capacitaciones. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Victoria. Hasta luego.